Bueno, egunon guztioi, bienvenidas a todas y a todos. Empezamos con un poquito de retraso, pero me ha dicho Lisette, la organizadora, que podemos retrasar también un poquito el final para no dejar de escuchar a las 3-4 personas que están aquí y de las que seguro vamos a aprender un montón. Bienvenidas a la criminalización de la solidaridad y el neofascismo. Hoy es el segundo día. Este seminario comenzó ayer con intervenciones muy interesantes y seguramente que hoy continuará en la misma línea. Me han dicho también que os indique a efectos de organización que esta primera mesa tendrá una duración de 2 horas. Cada una de las personas, de las ponentes y de los ponentes, van a tener media hora y dejaremos un cuarto de hora al final para que podáis hacer preguntas, comentarios, reflexiones. A continuación habrá un café en la Sala La Boa, la que está aquí al lado, que durará aproximadamente hasta las 12 menos 10 o un poquito más, porque, como os digo, nos hemos retrasado en el comienzo, y después continuará el segundo panel. También me han dicho que en la carpeta tenéis una encuesta que podéis ir contestando y que luego se entregará en una caja que hay en la mesa al lado de la entrada para que la podáis depositar, ¿de acuerdo? Bueno, por contextualizar brevemente el tema que nos ocupa hoy, me gustaría hablaros de un informe de Caritas Europa que publicó en junio de este año, en el que hace precisamente sobre la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y en el que hace un pequeño detalle en algunos de los países de la Unión Europea de cómo esa criminalización se está traduciendo en leyes más restrictivas y en políticas y en acciones policiales que van en contra no solamente de las personas migrantes, sino también de quienes las apoyan. En este estudio, que termina con una serie de recomendaciones, hay una alusión a un estudio actualizado del Parlamento Europeo del 2018 que proporciona una lista extensa de casos de criminalización de actos de solidaridad en toda Europa, el propio Parlamento Europeo. El estudio destaca el deterioro del discurso público sobre temas relacionados con los migrantes y el apoyo proporcionado por las ONGs, incluso en el mar Mediterráneo central. También advierte contra el impacto perjudicial a largo plazo que esto puede tener en la confianza social, la democracia y el Estado de Derecho en general. Los autores sostienen que la criminalización de la solidaridad va mucho más allá de la migración y puede dañar los valores fundamentales de las sociedades europeas consagradas en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nos decía ayer a la tarde la profesora Aurelia que Europa, la Unión Europea, es un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, pero que desgraciadamente la seguridad está primando en las políticas y en la legislación europea en detrimento de la libertad y la justicia. Sin más, voy a dar paso al primero de los ponentes. Él es David Bondía, es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Barcelona y presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. Además, ha impartido docencia en diversas universidades nacionales y extranjeras y entre sus principales líneas de investigación destaca la protección internacional de los derechos humanos, la criminalización de la protesta y los derechos humanos emergentes y los derechos humanos en la ciudad. Cuando quieras. Egunon, buenos días, buen día. Bueno, primero dar las gracias a las organizadoras por haberme invitado a participar en este curso y hacer 3 señalamientos previos. Primero, que yo vengo aquí de telonero de Ana, de Iker y de Sara, porque básicamente quien ha hecho trabajo de campo son ellas, ¿no? La segunda consideración es que soy jurista y a veces a los juristas no hay quien nos entienda y por tanto vamos a intentar buscar un vocabulario y sin perder el rigor intentar aproximarnos al tema. Y la tercera es que voy a intentar hacer reflexiones en voz alta, más que una conferencia. A veces nos dicen que hablar en voz alta es de locos, pero a veces también sirve para ordenarte un poco las ideas. Una primera aproximación sería qué está pasando hoy en día con el tema de las personas migrantes y con las personas que están ejerciendo el derecho de solidaridad hacia las personas migrantes. Una
primera pregunta es ¿cómo es posible este horror que está pasando? Yo creo que esta pregunta la tendríamos que matizar. Yo separaría dos preguntas y creo que será el motivo de mi intervención. Es decir, la primera sería, ¿mediante qué procedimientos políticos y jurídicos hemos aceptado que las personas migrantes estén desprovistas totalmente de derechos? No es tanto qué horror lo que está pasando, sino cómo todo eso se ha vehiculado mediante procedimientos jurídicos y políticos. Y segundo, cómo hemos considerado y cómo hemos aceptado que no solo se criminalice a las personas migrantes, sino que se criminalice a aquellas personas que ejercen la solidaridad hacia las personas migrantes. Por lo tanto, un poco el motivo de la intervención será cómo del derecho a la solidaridad hemos pasado a la criminalización de la solidaridad. Teniendo en cuenta que me voy a enfocar desde el ámbito de los derechos humanos. Y para enfocarme desde el ámbito de los derechos humanos creo que tengo que hacer tres cuestiones previas para intentar matizar algunos discursos que están en la opinión pública, en los medios de comunicación y en sectores políticos. La primera es ¿por qué las personas migrantes tienen derechos? ¿Por qué las personas migrantes tienen derechos? Para contestar esto me parece que primero tengo que hacer una aproximación a lo que es el mundo de los derechos humanos. También, como solo tengo media hora, voy a ser bastante telegráfico. Bien, como se han consolidado los derechos humanos en nuestra sociedad y para llegar a esto hoy en día, hay 4 etapas fundamentales. La primera etapa era positivación. Es decir, partíamos de que eran privilegios y en un momento determinado unas luchas sociales lo que hicieron es reivindicarlos frente al Estado y es transformar privilegios en derechos. Por tanto, en esa época lo que vemos es que unas élites lo que consiguieron es pocos derechos para pocos. La segunda etapa es una etapa de generalización. Entiendo, no puede ser que solo las élites tengan derechos, sino lo que tenemos que hacer es extender estos derechos a todo el conjunto de la sociedad. Y por tanto vamos a generalizar estos derechos a todas las personas que se encuentren bajo el territorio de un Estado. Y partiríamos de pocos derechos para todas las personas. Una tercera etapa es la etapa de internacionalización. No se puede dejar los derechos humanos en manos de los Estados porque los mismos que los tienen que salvaguardar son quien puede violarlos. Y una cuarta etapa, que es la que me interesa, es una etapa de especificación. Cuando ya tenemos garantizados los derechos a nivel universal, un mínimo de derechos, hay determinados colectivos que requieren una protección especial por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Personas con diversidad funcional, migrantes, refugiados, mujeres, niños, niñas, pueblos indígenas, etc. Entonces, esta etapa de especificación que nos dice que tienen los mismos derechos que todos, pero una protección complementaria por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Por tanto, si volvemos a preguntar por qué tienen derechos las personas migrantes, no tienen derechos por ser migrantes. Tienen derechos por ser personas y una protección complementaria por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Que no es que son vulnerables, sino situación de vulnerabilidad porque son causas estructurales. Primera cuestión. Segunda cuestión es, tenemos que cambiar las concepciones clásicas en materia de derechos humanos en las que era el Estado y los individuos, y había una relación vertical Estados-individuos. Hoy en día, siglo XXI, año 2019, tenemos que empezar a hablar que hay unos titulares de derechos, que son las personas migrantes, hay unos titulares de obligaciones, que son los Estados, y hay unos titulares de responsabilidades, que somos nosotros, las personas, son las universidades, son las ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que vemos es que cuando estamos hablando de la solidaridad, es el ejercicio de un derecho por parte de unos titulares de responsabilidades. Nos solidarizamos hacia aquellos que les están negando determinados derechos, y sobre todo porque si hay un derecho hay un deber. Si hay el derecho a migrar, hay un deber que es la obligación del Estado para garantizar que este derecho se pueda realizar en todas las condiciones. Y cuando no se realiza es cuando los titulares de responsabilidades tienen que ejercer una presión y tienen que salvar las omisiones por parte de los Estados. Y la tercera matización es que quien más sabe de derechos son las personas que sufren las violaciones. Ayer, cuando Yolanda estaba hablando aquí y explicaba lo que implica ser migrante, lo que tenemos que hacer es escuchar. Quien más sabe de derechos son aquellas personas que acompañan a las personas que sufren las violaciones, son los defensores y defensoras de derechos humanos. Por lo tanto, desde la universidad lo que podemos hacer es un acompañamiento, pero no teorizar desde la nada, como se ha hecho desde muchas veces, y vivir en una torre de marfil. Entonces, yo creo que viendo estas tres cuestiones previas, ahora voy a hablar de cómo hemos pasado de un derecho a la solidaridad a criminalizarla. Primero, bueno, pues definamos qué es este derecho a la solidaridad y este derecho a la solidaridad internacional. Mirar si es importante que Naciones Unidas ha creado una figura que es un experto independiente sobre solidaridad internacional y derechos humanos.
experto independiente, y está a punto de adoptarse una declaración sobre el derecho a la solidaridad internacional como derecho humano. ¿Cómo lo define? Lo define en el artículo 4 de este proyecto de declaración. Lo que dice es: el derecho a la solidaridad internacional es un derecho humano. No estamos hablando de que es un derecho humano. Han criminalizado un derecho humano. Un derecho humano en virtud del cual los individuos y los pueblos pueden, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, participar de manera significativa, contribuir y disfrutar de un orden social internacional en el que pueden hacerse realidad todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por tanto, nos está diciendo, este derecho a la solidaridad internacional es el marco para que en igualdad y sin discriminación pueden hacerse efectivos todos los derechos. Cuando se criminaliza la solidaridad internacional, estamos criminalizando la posible realización de multitud de derechos. ¿Y cómo hemos llegado a esta criminalización y a esto que llamamos el delito de solidaridad? Bueno, básicamente desde premisas de políticas públicas migratorias, en el sentido que lo que hacen es que consideran que allá donde hay personas que están ejerciendo el derecho a la movilidad, hay una situación de peligro y un problema de seguridad. Por tanto, como ayer también se apuntaba, este enfoque securitario es el que está presente en todo momento en esta criminalización de la solidaridad. Da miedo la persona migrante, o nos han puesto el miedo en el cuerpo hacia la persona migrante. Pero también lo que hacen es aquellas que osan proteger, defender los derechos de las personas migrantes, también están en el foco de atención de las políticas públicas que intentan criminalizar estos derechos. Y si os dais cuenta, lo que se ha hecho es transformar derechos en delitos. El derecho a protestar, ya tenemos un delito que es protestar. El derecho a migrar, ya tenemos como nos han criminalizado las migraciones. El derecho a la solidaridad, ya tenemos como lo que han hecho es criminalizar la solidaridad. Por lo tanto, vemos que esta deriva securitaria, esta deriva de problemas de seguridad, lo que hace es transformar derechos en delitos. ¿Cómo se ha hecho? Mediante determinadas prácticas y mediante determinadas políticas, y también mediante la penalización y la represión de aquellos que pretenden ejercer este derecho a la solidaridad hacia las personas migrantes. Sin ánimo de ser exhaustivo, lo que intentaré es identificar, que luego se desarrollarán posteriormente por parte de Ana, Iker y Sara, algunas prácticas de esta criminalización. Primera, estos delitos de solidaridad. Yo he identificado 11 posibles, pero no es exhaustivo. Primera, y la que focaliza siempre la atención, son los rescates de migrantes en alta mar. Rescates de migrantes en alta mar, que como comentábamos ayer, no es una cosa reciente, sino ya tenemos casos del 2004, Kapananur, una ONG alemana que fue criminalizada, los dos pesqueros tunecinos en el 2007, que también, ejerciendo este derecho de solidaridad, fueron criminalizados, y finalmente los conocidos hoy en día, Open Arms y otros, en los que se focaliza la atención en determinados grupos. Segunda delito de solidaridad es ayudar a entrar a personas migrantes en determinados países. Tercera acción sería ayudar a los migrantes irregulares a desplazarse en el interior del país. No solo es entrar, sino este desplazamiento en el interior del país. Tenemos casos del 2005, condenas en Estados Unidos por ayudar a personas que estaban de forma irregular en el interior. Cuarto, atender necesidades básicas de las personas migrantes. Provisión de agua, alimentos, asistencia médica en la frontera, etcétera, pero incluso también medidas hacia profesionales médicos que están atendiendo a personas migrantes que requieren una asistencia sanitaria, también se están penalizando y criminalizando. En quinto lugar, alquilar alojamientos a inmigrantes irregulares, no solo en países europeos, que es lo que está pasando, pero también vemos esta práctica en Asia suroriental y en el Oriente Medio, que es lo que se está intentando es criminalizar a las personas que alquilan viviendas. Sexto lugar, proporcionar refugio a migrantes irregulares, varios juicios que se han abierto en Estados Unidos sobre asistencia a personas sirias que iban a ser expulsadas del país. Séptimo lugar, no solo a las personas que prestan una asistencia directa, sino también a los abogados que están defendiendo causas ante los tribunales, defendiendo a las personas que se encuentran en situación de inmigración irregular. En octavo lugar, sanciones a ayuntamientos que lo que han hecho es, ante una regresión en materia de derechos humanos y en una regresión
hacia la protección de colectivos especialmente vulnerables, lo que están asumiendo es una protección, una subsidiariedad activa y no dejarlos en desamparo. En Estados Unidos las ciudades santuario, aquí en Europa las ciudades refugio, y cómo están recibiendo sanciones por parte de administraciones centrales. En noveno lugar, participar en manifestaciones de solidaridad hacia los migrantes también está siendo sancionado, es decir, casos en los que hay cargos de alteración del orden público hacia manifestantes que se solidarizan con los migrantes. En décimo lugar, aquellos que hacen campañas activas a favor de los migrantes irregulares, personas mexicanas en Estados Unidos que están siendo expulsadas por defender a mexicanos que se encuentran presos en condiciones lamentables. Y décimo primer lugar, yo lo que diría también, que es la que es más visible últimamente y también la que puede causar más cuestiones de dudar si tiene acogida o no en un ámbito legal, es las protestas dentro de aeronaves cuando se está o se quiere expulsar a determinadas personas, ya sean protestas de carácter individual o, expulsiones de carácter individual o expulsiones de carácter colectivo. Todo esto, ¿cómo se ha hecho? Se ha hecho con un andamiaje jurídico. Por tanto, nos encontramos que en la Unión Europea, en Europa, se han adoptado determinadas regulaciones que permiten hacer esto. Y ahí destacaría, no sé si va a entrar después Iker en el tema de la directiva del año 2002. Bueno, hay una directiva del año 2002 que lo que hace es definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregular e impone sanciones, básicamente sanciones con carácter disuasorio para que se piense dos veces antes de determinar estas medidas. Aquí lo que es importante ver, y si queréis lo planteamos luego en la discusión, es que tanto esta directiva como una decisión del Consejo del año 2002 lo que permiten es que ante estas medidas represivas los Estados pueden adoptar excepciones humanitarias. Es decir, yo esto lo tengo que trasladar a mi legislación, pero lo que puedo hacer es buscar determinados acomodos para no sancionarlo todo, sino proteger determinados ámbitos. Aquí hay de todo, hay de todo. ¿Por qué? Porque se deja un margen de apreciación muy amplio a los Estados. Hay unos Estados que han sido muy estrictos en este aspecto y, por tanto, sí que dejan un margen muy amplio a las excepciones de ayuda humanitaria, diciendo no todo va a ser criminalizar la solidaridad, sino que hay casos en los que van a escapar de la aplicación de la directiva y de la legislación interna, y hay otros que han sido mucho más restrictivos en estos aspectos, que lo podemos discutir posteriormente. Ningún continente se escapa de esto, porque en la región de Asia y el Pacífico también hay dos declaraciones, Declaración de Bangkok y Declaración de Kuala Lumpur, y en África hay la Declaración de Jartum, que también lo que tienden es a intentar criminalizar la solidaridad hacia las personas migrantes. Esto era solo la introducción. Ahora vamos a ver. Lo que está haciendo, lo que yo quiero defender en el fondo es que se está criminalizando a aquellas personas que están defendiendo derechos. No me voy a focalizar tanto en el tema de ejercer derechos por parte de las personas migrantes, sino en el hecho de cuando estamos reivindicando que no puede ser que exista una zona de no derecho o unas personas sin protección, y lo que estamos reivindicando es estos derechos, la reacción es criminalizar la reivindicación del ejercicio de derechos. Hay varias normas de derecho internacional y me focalizaré en varias normas de derecho internacional de los derechos humanos. Normas de derecho internacional general. Mirad, hay el Protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que es un complemento de la Convención de Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional, permite el tema de sancionar determinadas acciones. Pero el artículo 4, que blinda esta convención, claramente lo que dice es que en ningún caso se podrá reprimir y penalizar cuando no sean delitos de carácter transnacional y cuando no haya una participación de un grupo delictivo organizado. Por tanto, lo que dice es no, se va a poder sancionar, pero siempre y cuando exista un grupo delictivo organizado y cuando exista una delincuencia de carácter transnacional. Por tanto, esto ya no cubre a las personas que, en aras a ejercer un derecho y a facilitar el ejercicio del derecho, lo que hacen es mostrar apoyo a las personas migrantes.
Y sobre todo esto me interesa destacarlo. ¿Por qué? Porque todas estas medidas lo que están haciendo y hacen básicamente es tener en cuenta que ya no cuestionamos que en el mar las personas migrantes el derecho internacional los está protegiendo. Lo que tenemos que empezar a reivindicar es que esta protección no nos sirve solo para lo que pase en el mar o en alta mar, sino también en tierra. Y tenemos que buscar qué mecanismos nos permiten garantizar derechos de las personas que se encuentran en el espacio terrestre del Estado. Y sobre todo en el sentido de ver que cuando estamos hablando de derechos humanos, los llevamos al ámbito de la migración, pero también los podemos llevar al ámbito de las personas que están siendo criminalizadas. Cuando hablamos del derecho a la vida, me voy a basar en tratados internacionales que garantizan derechos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantiza el derecho a la vida. La vida, artículo 6 del pacto, y que el relator especial sobre relaciones, sobre ejecuciones sumarias lo incide bastante, dice: el derecho a la vida es un derecho inherente a las personas. Por tanto, ayudar a que la vida de estas personas esté garantizada no puede estar criminalizado. Por tanto, criminalizar la garantía o el ejercicio de protecciones hacia el derecho a la vida es algo que va en contra de las normas en materia de derechos humanos. Segundo aspecto, el derecho a la libertad y a la seguridad. Es decir, garantizar que las personas que migran encuentren una acogida segura en las sociedades que han decidido ir, es decir, ya que su proyecto de vida se encamina a un determinado tipo de sociedad y a otro Estado, garantizar que esto pueda ser realizado en condiciones no puede estar criminalizado. Libertad de expresión y libertad de expresión. La manifestación de la solidaridad hacia las personas migrantes. Amenazar a aquellas personas que hacen campañas hacia las personas migrantes o protestar a bordo de aeronaves no puede estar criminalizado. ¿Por qué? Porque es una vulneración del artículo 19 del Convenio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a ser oído con todas las garantías, es decir, el derecho a tener un abogado de tu elección que defienda tus intereses, tampoco puede ser criminalizado. El derecho a una vivienda adecuada del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tampoco puede ser criminalizado. O el derecho a la alimentación y al nivel de vida adecuados, el derecho a recibir víveres, asistencia sanitaria, etcétera, no puede ser criminalizado. Por tanto, nos encontramos que se está produciendo una criminalización hacia aquellas personas que lo que pretenden es básicamente defender derechos humanos. Si me permitís un paralelismo, porque ayer estaba Nidal de Badil, bueno, en el fondo, ¿qué es el BDS? El BDS es una defensa de los derechos humanos. El BDS es defender que aquellos productos que están fabricados o están siendo sacados de territorios ocupados, o sobre todo de presionar a un Estado que de forma flagrante viola derechos humanos, o presionar a la comunidad internacional cuando ayuda a un Estado que de forma flagrante está violando derechos humanos, es el ejercicio de los derechos humanos. Por tanto, lo que tenemos que ver es que cuando se está criminalizando la solidaridad, en el fondo se está criminalizando el ejercicio de derechos humanos. ¿Qué estrategias se están utilizando? Son diversas estas estrategias que se están utilizando. Primero yo apuntaría 4 estrategias. Una primera estrategia es medidas represoras para desarticular el derecho a la solidaridad. Medidas represoras es intentar silenciar y amordazar a las voces críticas. Aquellas voces que no están a favor de políticas represivas en materia de movilidad humana por parte de los Estados están intentando ser silenciadas. Por tanto, vemos esta primera estrategia. Una segunda estrategia es un discurso de defensa del orden público. Un discurso de defensa del orden público en el que la seguridad nacional, la seguridad del Estado, está por encima de la seguridad de la población. Es decir, este derecho a la seguridad se está utilizando para limitar derechos, cuando desde la sociedad civil lo que estamos reivindicando es la seguridad en el ejercicio de los derechos. La seguridad en el ejercicio de los derechos. ¿Qué quiere decir? Que las personas que ejercen el derecho a la solidaridad, en el fondo, lo que quieren es esta seguridad en el ejercicio de los derechos hacia las personas migrantes y no buscar sacar del mundo de los derechos humanos el concepto de seguridad para utilizarlo como argumento para limitar derechos. En tercer lugar, es un argumento para impedir el ejercicio legítimo de derechos y, por tanto, es perseguir por peligrosidad social a aquellas personas que acompañan a los migrantes. A mí, por ejemplo, ayudar a los migrantes no me gusta. Aquellas personas que acompañan a los migrantes en todo su ciclo migratorio.
Y la cuarta estrategia es la estrategia del miedo. La estrategia del miedo, que es adopción de medidas drásticas para disuadir a continuar realizando las acciones y disuadir, denunciar políticas públicas poco garantes en materia de derechos humanos. Todo esto lo que nos lleva, y no nos estamos dando cuenta, o sí que nos estamos dando cuenta, pero la administración y administración ya sea estatal o por parte de algunas organizaciones internacionales, lo que está suponiendo es una crisis brutal de la democracia. Una crisis brutal de la democracia. No tenemos, en Europa no hay crisis migratoria, hay una crisis de valores europeos, que esta crisis de valores europeos afecta directamente a nuestra democracia. Crisis de la democracia y ahí recomiendo un artículo que apareció la semana pasada de Juan Hernández y de Pedro Ramiro en El Salto, que lo que apunta en esta dirección, me parece un artículo de referencia en este aspecto, una crisis de la democracia que lo que hace es limitar derechos con la excusa de salvaguardarlos. Los límites a los derechos que se están produciendo hoy en día, el límite al derecho a la solidaridad que se está produciendo hoy en día, el argumento es que estamos salvaguardando la democracia. El segundo aspecto es, se está pretendiendo crear una nueva forma de Estado. Estamos en forma permanente en un estado de excepción permanente. Estado de excepción permanente en la que todo afecta al Estado. Estado de excepción permanente incluso que justifica que se estén utilizando leyes antiterroristas para fiscalizar